Ok, comencé la reunión para que me vayan siguiendo y para que se vaya grabando. Vamos a comenzar. No hay cañón, pero sí internet. Bueno, más o menos. Aquí la tele. A ver, se ve. Bueno, pues vamos a empezar a trabajar, chicos. Cuando inicie la grabación les pido que apaguen sus micrófonos para que nada más se grabe con lo de mi compu. Vamos a ver. Ok, chicos, pues vamos a comenzar. La materia se llama electricidad y magnetismo. Y les puse ahí un dibujito de un avión siendo acribillado por los rayos. Vaya, para que entonces, empiezo preguntándole si le afectará al avión que le caigan los rayos encima. No, para nada, ¿verdad? ¿No pasa nada? ¿Seguro? ¿Seguro podrías firmarlo? No. Ah, entonces, no. Perdón. Okay. ¿Qué pasará con esa electricidad arriba de los aviones? Ok, comenzamos el curso con mi pregunta poética de qué mantiene al mundo unido. La mitad del amor y la electricidad y el magnetismo. Hago enfoque en el hecho de que la electricidad está absolutamente en todos lados. El hecho de que ustedes estén vivos es gracias a la electricidad, que literalmente les está electrocutando el corazón para que viven. La luz es un fenómeno eléctrico. Sus músculos obedecen a la electricidad. Si ustedes cierran la mano es porque literalmente el cerebro está electrocutando sus músculos para que eso pase. Los aparatos, pues ni decirlo. ¿En dónde creen que está involucrada la electricidad en un avión? ¿En todos lados? ¿Para qué ocupar un avión de electricidad? Para los sensores. Para los sensores. ¿Alguien de aquí ha estudiado de aviónica o algo así? Exacto. ¿Ni idea? Bueno. Pues los aviones llevan baterías, llevan generadores de electricidad, los sensores funcionan con los radares también. Entonces, yo les decía a ustedes como electrónicos, necesitan comprender la importancia que tiene dominar el conocimiento de la electricidad, ¿sale? Entonces no nada más pasar un examen y ya. Bueno, dice ahí, una de las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza es la electricidad, la cual mantiene unidas a todas las cosas. Y aquí es donde empieza a hacer la investigación de qué tanto saben antes de llegar. Te voy a preguntar qué cosa es una fuerza. Porque dice 4 fuerzas, pero necesito que todos estemos en el mismo canal. El que no sepa de algo que pregunte, puede contestar en FI, que significa no posee información. ¿Okay? Se puede entender de otra manera, pero vamos a dejarlo así. Entonces, para los nuevos, a ver, ¿qué es una fuerza? Se vale decir NFI. NFI, no sé ni qué es una fuerza. ¿Tú sabes qué es una fuerza? ¿Sí? Échala. Ok, fuerza presión. Claro, tiene energía. Genera movimientos. Ok. Es un poquito más.
Kevin se acuerda claramente que era una fuerza, ¿no, Kevin? Claro. Ilústranos. Bueno, es la interacción entre un objeto o más, bueno, entre dos objetos o más, que cambia el estado de movimiento. Muy bien. Chavos, hay muchos conceptos que tenemos y que manejamos, porque yo les aseguro que ustedes aplican la palabra fuerza y entienden, pero no la saben expresar. Y no tiene nada de malo. Hubo un tipo que se apellidaba Newton, que de hecho escribió un libro para explicar el concepto de fuerza, entonces no te sientas tan mal. El tipo tuvo que escribir un libro para definir qué es una fuerza. En ese libro lo explica mediante tres postulados. El libro se llama Principia Matemática, ese se llama el libro de Newton. Y hay tres leyes ahí. ¿Cuáles eran? ¿Te las sabes? Tú te sabes la primera. La de inercia. Todo cuerpo mantiene su estado de movimiento, ya sea si está en reposo, se queda en reposo, hasta que una fuerza lo perturbe, y ya esa fuerza que lo perturbe le llama a la segunda ley, que es la ley de Fuma, y es igual. Es la segunda y la tercera cosa. La reacción que básicamente me dice que las fuerzas vienen como los pingüinos en bolsitas de dos, ¿no? No existen fuerzas solitas, siempre vienen en pares. Entonces, esas tres leyes, en resumen, podríamos decir que la fuerza, no lo vayan a escribir, la fuerza es una interacción, no lo vayan a escribir, la fuerza es una interacción que modifica el estado de movimiento de un objeto. La fuerza es una interacción que modifica el estado de movimiento. Ese trabajo de Newton es tan importante que a lo mejor cuando lo escribió no visualizó hasta dónde podía llegar. Y resulta que en el universo solo existen cuatro fuerzas. Solo existen cuatro fuerzas. ¿Cuáles son? La gravedad, la fuerza nuclear débil, la fuerte y la electromagnética. O sea, todo el trabajo de Newton, este librito explica cómo son las fuerzas en todo el universo, por eso tiene tanto impacto, ¿no? Entonces, yo les pregunto, ¿cuál de esas fuerzas será la más chida? La nuclear fuerte, ¿ok? ¿Y luego? La gravedad o la electricidad. La electricidad, y luego ya te la sabes, ¿no? Yo les garanticé que aprendí fácil, ¿no? A ver, ¿cómo son? ¿Quién es primero? ¿Qué es la más chida? ¿La nuclear fuerte? ¿La gravedad es buena o no? No. Pero esa es la que mantiene los planetotas girando así. La gravedad es fuerte, ¿no? Y yo brinco, mira, me regresa. Es muy débil. Bueno, la vamos a ir comparando, ¿no? Cuando uno enseña un concepto nuevo, tratas de hacer analogías con algo que tú ya conoces, ¿vale? No sé si ustedes ya llevaron, por ejemplo, estática y dinámica. ¿Lo están llevando? Ya lo llevaron, ¿no? Ya, sí. Estática y dinámica, espero lo hayan pasado. A esas dos juntas se les llama mecánica, o sea, una de las ramas de la física se llama mecánica. Entonces, al final del día, con la mecánica, ustedes están un poco más familiarizados. Saben que, por ejemplo, que es una masa. ¿Ok? Es un concepto de químico. ¿Usted sabe qué es una masa? ¿Qué es la masa? NPI. La masa es una medida de la inercia. Literalmente es una medida de la inercia. Un elefante tiene mucha masa y es muy difícil moverlo. La masa es una medida de la inercia. Y ustedes están acostumbrados a que los objetos con los que interactúan tengan masa. Entonces, ¿me ayudan con el segundo renglón, con el tercer renglón? ¿El segundo, verdad? Ajá, ¿y el segundo qué dice? Exactamente. Entonces, ustedes en dinámica y en estática, pues veían, a ver, la cajita esta tiene masa M y le pasa todo esto, ¿no? Todo era a partir de la masa del cuerpo. Aquí vamos a hacer exactamente lo mismo, pero en lugar de masa, ¿qué utilizamos? Carga eléctrica. Entonces, en la clase de hoy vamos a aprender qué cosa es la carga eléctrica. ¿Ok? La carga eléctrica, como dice ahí la tercera línea, es una propiedad intrínseca. ¿Qué significa eso de intrínseco? Que ya viene por default, ¿no?
Ya viene por default, o sea, un objeto tiene masa, pues es porque es intrínseca al objeto, ¿no? Ya viene de por sí igual pasa con la carga eléctrica. Ustedes se supone que a esta altura ya saben que la materia está hecha de átomos. ¿Qué significa átomo? Indivisible, ¿no? Pero resulta que se puede dividir y está formado de 3 partículas, protones, electrones y neutrones. Entonces, en esencia, todo está hecho de partículas cargadas. Todo, ¿vale? Entonces, la carga eléctrica es una propiedad que es intrínseca a las partículas subatómicas. ¿Qué dice el último renglón? ¿Qué me dijo? ¿Qué dice el último renglón? Y canchas eléctricas de movimiento. Ok, entonces así como ustedes ven estática y dinámica, en electricidad y magnetismo también está electrostática y electrocinética. La primera parte del curso se trata de la electrostática, o sea que estudiamos cargas que no se mueven, pero resulta que hay aquí algo mágico. La Tierra genera campo gravitacional, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene masa. Entonces resulta que si tengo cargas, pues ellos también generan un campo, pero ya no se llama campo gravitacional, se llama campo eléctrico, lo vamos a estudiar. Una partícula que no se mueve genera ese campo alrededor de, después lo vamos a ver con detalle. Pero algo raro pasa cuando ellos se empieza a mover. Las cargas, cuando se mueven, generan otro nuevo campo que se llama campo magnético. O sea, el campo magnético viene de las cargas que se mueven. Y el campo eléctrico viene pues, siempre de cuando no te mueves, se mueve. Entonces, primero estudiamos el campo eléctrico. Y cuando las cargas se mueven, ahora sí metemos ¿qué cosa? El campo magnético. ¿Estamos? Entonces, por eso la materia se parte en dos, en electrostática y en electrodinámica. ¿Ok? Sí. ¿Dudas hasta aquí? Muy bien. ¿Dónde empezó este rollo? Pues resulta que si vieron partículas donde se cerraba el mojito en el ámbar. Bueno, los griegos fueron los primeros en notar. De hecho, hay muchos descubrimientos científicos que vienen por puro churro, ¿no? Este fue uno de ellos que cuando frotabas el ámbar, atraía objetos livianos. Lo importante de esta lámina es que ustedes sepan que ámbar, la palabra ámbar, en Grecia se dice electrón. O sea que de ahí viene el nombre de la partícula que vamos a estar estudiando todo el curso, del electrón, ¿vale? Entonces, vienen los griegos, se dan cuenta que hay una piedra que si la frotas atrae cosas livianas y ellos le llaman electrón. Resulta que sí estuvo un buen rato hasta que vino William Gilbert, y se dio cuenta que no nada más el ámbar tenía esas propiedades eléctricas porque te pareces al ámbar. Se dio cuenta que había más objetos que tenían la misma respuesta de frotarlo, pero también se dio cuenta que no solo había atracción, también descubrió qué cosa, la repulsión. No lo vayan a escribir, pero en la electricidad tenemos dos interacciones. Tenemos dos interacciones. Una interacción es la atracción y la otra interacción es repulsión. Y ojo que ya sabemos ahorita que interacción es igual que a fuerza. Entonces, ahorita con Don Gilbert sabemos que hay más materiales que tienen ese fenómeno, pero se dio cuenta que había atracción y había repulsión. Imagínense ese mundo donde saben que las cosas se atraen y se repelen, pero no saben por qué. No tenían ni idea. Y de hecho, utilizaban este tipo de cosas, los científicos, tristemente, para ganarse la papa de todos los días, tenían que andar haciendo demostraciones a la gente como si fueran, magos, ¿no? Mira, traigo las cosas impecables. Es el diablo, ¿no? Pero no es el diablo. Ok. Después, Benjamin Franklin se puso a trabajar con la electricidad y cuenta una leyenda que se salió, amarró una llave de metal a una cometa, a un papalote, y se le puso a volar en una tormenta eléctrica y chanclas que le cae un rayo. Yo no creo que le haya caído un rayo, pero así dice la historia, ¿no?
Él fue el primero en llamar a las partículas con el nombre de positivas y negativas, ¿sale? O sea, no hay, no hubo un congreso que dijera, oigan, ¿cómo les ponen? No, este cuate le pudo haber puesto Panchito y Pepito y así se hubieran quedado. Entonces, ahorita, me imagino que ustedes saben que si existen dos tipos de cargas, hay interacciones entre ellas, ¿no? Este cuate le puso positivas a las que tienen el más y les puso negativas a las que tienen el menos. Y si se saben las interacciones, más o menos cómo sería. Si tengo dos diferentes, ¿qué hay? Si pongo diferentes, hasta ahorita, diferentes, vemos la atracción. ¿Y si son iguales? Sí. Ok, entonces ya sabemos que existen dos tipos de cargas que se llaman positivas y negativas y que entre ellos hay atracción y repulsión, es lo que se supone que hemos aprendido. Ok, ¿quién me ayuda con el siguiente texto? Dice electrización por rozamiento. ¿Me ayuda? Considere dos materiales aislantes distintos que en un inicio están eléctricamente neutros. Al frotarlos mutuamente, parte de los electrones y capas externas de uno de ellos se transferirá al otro, quedando uno con exceso de electrones y otro con diferencia de electrones. Ok, a ver chicos, vamos a empezar aclarando palabras y hasta las puse en negrito. ¿Qué es un aislante? Vamos a preguntarle a los nuevos. ¿Qué es un aislante? ¿Algo qué? Algo que protege. No deja pasar corriente. ¿Qué es un aislante para ti? ¿Qué es un aislante? Que no deja Ok. ¿Qué es un aislante? Pasa corriente. No conduce corriente. Que no conduce corriente. Ok. ¿Tú qué crees que es un aislante? Que no pasa corriente. Ok. A todos los que me dijeron que no pasa corriente, les voy a traer unas botas aislantes y vamos a ir a agarrar los cables de 13.800 volts de CFE. Al fin que como la aislaste no deja pasar la corriente, estaríamos seguros. ¿Sí sería cierto eso? ¿O si se electrocutan? Sí. Claro que te vas a electrocutar. ¿Por qué? Y más ustedes, Yexos, comprendan una cosa. Cuando hay la suficiente energía, cualquier material va a conducir la corriente. ¿Estamos? Cualquier material, el más aislante que te imaginas, hay manera de hacerlo conducir. Por ejemplo, las lámparas de neón, el neón no conduce electricidad, sin embargo, le pasamos electricidad para que emita luz. ¿Sale? Anotamos por ahí. Bien. Que un aislante es un material que dificulta el movimiento de las cargas. Un aislante es el que dificulta el movimiento de la carga eléctrica. Entonces, borren de su mente el hecho de que un aislante es el que no deja pasar la corriente. Mentira. Cualquier material, si le pones energía suficiente, va a conducir. ¿Estamos? Ok. El profe me dijo que todo estaba hecho de electricidad, todo tenía cargas positivas y negativas y no sé qué. Pregunta, ¿por qué este borrador no me electrocuta? ¿No tiene, ¿ustedes creen que esto no tiene energía? suficiente. ¿Suficiente energía? ¿Por qué no me electrocutará este borrador? Porque están aquí. Porque está en equilibrio. Fíjate, ahí viene una frase que dice que en un inicio es eléctricamente neutro. ¿Qué significa eso de eléctricamente neutro? ¿Tiene carga o no tiene carga? Exactamente. Entonces, eso también tiene que quedar claro desde ahorita. Un material que es eléctricamente neutro es que tiene la misma cantidad de carga positiva y de carga negativa. Con un poquito que se desbalanceara, sería suficiente para que esta cosa me electrocutara. ¿Estamos? Entonces, dos conceptos importantes es, un aislante es aquel que dificulta el movimiento de las cargas y algo que es eléctricamente neutro es que tiene el mismo número de electrones y de protones. Entonces, déjenme hacerles un dibujito.
Voy a poner aquí neutro, positivo, neutro. Voy a poner una órbita y voy a poner este aquí. Y este aquí, y ustedes van a saber qué dibujé. Es. ¿Saben qué es el helio, no? Ok. Este es uno de los modelos atómicos que ya sabemos que no es totalmente correcto. Pero básicamente, ¿cómo está hecho? En el núcleo tenemos la carga positiva, que de hecho se repelen, pero bueno, es la fuerza nuclear fuerte. Y afuera, ¿qué están? Electrones. Si yo hago un átomo más grande o más pesado, si le pongo más protones y neutrones en el centro, también tendría que llevar más electrones. ¿Cuántos caben en la segunda órbita? ¿Te acuerdas? Era una formulita que decía 2n al cuadrado, ¿no? Entonces, cuando n da 1, cuando n es igual a 1, ¿cuánto es? O sea que en la primera caben 2 electrones, ¿no? En la segunda órbita, ¿cuántos caben? 4. 8, ¿no? Porque sería 2 al cuadrado. Bueno, por 2, 8 en la segunda. ¿Y en la tercera? ¿Cuántos caben? 3 al cuadrado por 2. Caben 18 electrones. Si se fijan, cada que meto un número aquí, estoy nombrando un gas noble. ¿Vale? Ok. Cuando un átomo, ahorita, si solo tengo 2 protones y 2 electrones, el átomo es eléctricamente neutro, ¿sí o no? Si tengo 2 protones y 2 electrones, ¿es neutro? Sí. Sí. Y de hecho, normalmente los átomos están hechos así, porque ¿qué pasa si yo le quitara un electrón? Pues el tipo tiene más positivo y estaría jalando. Es como decían en los enlaces de química, ¿no? Ok. Si yo de alguna manera le hago llegar energía, resulta que los electrones la absorben, pero por ahí hay una teoría cuántica de que dice que los electrones o viven aquí o viven acá. No pueden vivir en medio, no se puede. Si yo le pongo energía, los electrones la absorben y eventualmente se ponen a vibrar. Pero si yo le mando la energía suficiente, los electrones pueden brincar a la que sea. ¿Vale? Entonces los electrones se mueven entre los manitos. Pero resulta que los materiales tienen una última capa, ¿cómo se llama? La capa de valencia. Entonces, ¿qué pasa si yo le pongo energía al átomo y la recibe el último electrón que está en la valencia? ¿Para dónde crees que se va? Se suelta y a ver a dónde va. Ese electrón que se suelta de los átomos es nuestra carga negativa. ¿Estamos? Una carga negativa es un electrón suelto. Ya. ¿Pero qué le pasa al átomo? ¿Sigue siendo neutro? ¿Qué le pasa al átomo? Tiene más carga positiva. Tiene más carga positiva. Entonces, en cuanto pasa un electrón por ahí, ¿qué va a querer hacer? ¿Para acá? O sea, que tenemos interacción. Mira, por eso es la atracción. Entonces, ¿qué es una carga positiva? Un átomo que perdió un electrón. Un átomo que perdió un electrón. Entonces, vamos a definir desde ahorita qué diablos es una carga positiva y qué diablos es una carga negativa. Una carga negativa, ¿qué cosa es? Un electrón que salió del átomo. Un electrón que sacamos del átomo. Positivas, ¿qué son? Átomos Unos que perdió el electrón. que tienen deficiencia de. Y en química nos dan un nombrecito especial para eso, ¿no? ¿Cómo se llama un átomo que le faltan electrones? Que no se acuerdan de iones, pero sí se acuerdan. Sí, sí. Los iones son átomos que les faltan electrones. Entonces, cuando me pregunten qué cosa es una carga positiva, no vayan a contestar que son los protones. No es cierto, son los átomos que les faltan. Entonces, ¿cómo es que los griegos atraían cosas con el ámbar cuando lo frotaban? ¿Qué estaba pasando ahí? ¿Qué pasa cuando agarras y frotas? ¿Qué es lo que estás transfiriendo realmente? Estás energía. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos arrancando electrones. O sea, eso es lo interesante, que nosotros con energía podemos arrancar electrones. ¿Pero qué tipo de energía sería? No, ¿cómo se llama? Vamos a poner nuestras manos, nos va a enseñar la técnica del señor Miyagi. Si ustedes frotan sus manos, ¿qué se siente?
Y si ustedes aplanan sus manos y siguen haciendo así, se siente más calor, ¿verdad? El calor es una forma de energía y es generalmente la que los electrones absorben. Así es como removemos los electrones y por eso vemos ese efecto de atracción. ¿Sí va haciendo? Ok, entonces ahorita ya establecí lo que es una carga negativa y una positiva. Ahí en la presentación se alcanzan a ver que hay un cuadrito amarillo. Ok, cuando hay un cuadrito amarillo, nos vamos al Teams, por favor, vamos al Teams todos. Vamos al Teams y vamos a trabajo de clase. Y nos vamos a la primera y buscamos una que diga travoltaje o algo así. A ver. Digamos solo el travoltaje. Trabajo de clase. La 1, tengo uno. Y creo que es el segundo que hice yo en travoltaje. ¿Ya lo ven? Ok. Entonces vamos a jugar un poquito con eso. Vamos a quitar ahí otra vuelta. Que yo creo que ya desde hacía tiempo, pero en el mío se hizo algunos películas. ¿Qué pasa si Travolta camina hacia la puerta con su dedito mueve el pie de Travolta? Con su dedito mueve el pie de Travolta. ¿Ya ves atrás? No, vete a dar atrás. Y te vas al 1. El segundo. ¿Qué pasa cuando mueven el pie de Travolta? Se carga. Se carga. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Por qué se carga? ¿Con qué tipo de carga se carga? PTA, te vas a aplicaciones y te vas a trabajo en clase y te vas a el segundo, creo que es al tema 1 y el segundo. Ok, a ver. No sé si ustedes identifican, y esto pasa más en los días que son secos que cuando hay lluvia, porque cuando los días son húmedos, la electricidad que traemos encima se va drenando al aire, ¿no? Pero cuando tenemos días secos, no sé si ustedes han pasado que toquen cosas y se electrocutan, se sienten ¿cómo se dice? El golpecito, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Pregunta, ¿por qué otra vuelta tiene carga negativa? ¿Qué significa que tenga carga negativa? Que está ganando electrones. ¿Y de dónde lo sacó? Adivina, de la alfombra. Entonces, ¿qué carga tendría la alfombra? Positiva. Antes de que la pisaras estaba neutro. Pero ¿qué pasa cuando el carbón empieza a meter energía en el repente? Está metiendo calor, está generando carga. Ahora, ¿por qué razón se considera negativa? Porque los zapatos son de goma y se parecen al ámbar. ¿Estamos? Entonces, estamos asumiendo que como los zapatos son de goma, pues la goma se parece un poco al ámbar, entonces es la negativa. No así de arbitrario es este negocio. ¿Ok? Entonces, ustedes pueden friccionarse durante el día, incluso con el aire que pasa, y como su ropa es aislante, la carga no se mueve, se mueve. Sí se mueve, pero batalla. Entonces, después de estar en un lugar donde tienes el clima prendido y te está rozando el aire todo el tiempo, te va llenando de carga y se queda en tu ropa. Y no sé si les ha pasado que luego se quitan, ahorita que estamos en frío y traen sus chamarras esas, los zombies truenos, se los quitan y truenan. ¿Han oído eso? Ese tronido que se escucha son las cargas que brincan del suéter a ustedes. Y si apagan la luz, se van a ver la luz, las chispas en donde los electrones van rompiendo el aire y llegan a su cuerpo. Entonces, si quieren hacer este experimento, pueden apagar las luces hoy en la noche que lleguen en su cuarto, apaguen todas las luces, quédense en penumbras, se meten, se cobijan en la cobija esa de lana y con sus deditos empiezan a botarle así y se van a dar cuenta que se vuelven Thor y empiezan a sacar rayos. El problema de esto es que como somos aislantes, vamos a tener la carga. Entonces, cuando tú te vas de la cama, ¿qué crees que va a pasar? Pues lo mismo que pasa ahí con otra vuelta, porque la carga siempre se va hacia el conductor más grande. En este caso, ¿quién es el conductor más grande que tiene ahí? La chapa de la puerta. Ok. ¿Cómo definirían un conductor? Y ya les dije que es un aislante. Un material de construcción. Ok, lo anotamos por ahí. Entonces, un aislante es el que dificulta el movimiento de las cargas
y un aislante, no, perdón, un aislante que dificulta el movimiento de las cargas y un conductor sería el que facilita el movimiento de las cargas. Vamos al Google, por favor, y me muestran el átomo de cobre. Vamos a YouTube. ¿Alguien tiene por ahí el átomo de cobre? A ver cómo era el átomo de cobre. Vamos a ponerlo de ejemplos. Ahí está. Ahí está. ¿Cuántos electrones tiene el átomo de cobre? 29, o sea, tiene llenas 3 capas. Pero en la última, ¿cuántos tiene? 1. Resulta que los átomos son bien elitistas, siempre se quieren parecer a los reyes. ¿Quiénes son los reyes? ¿Quién está hasta el lado derecho de la tabla? Los gases nobles. Entonces, al cobre le estorba ese último electrón. Si se lo quitamos, es como si fuera un gas noble. Entonces, ¿qué creen que le pasa a ese electrón? Adiós. Entonces, cada átomo de cobre nos presta un electrón para usarlo a nuestra favor. Por eso el cobre es un buen conductor. ¿Está claro? Entonces, si ustedes ven en la tabla periódica, los que son buenos conductores tienen poquitos electrones en su última capa. Y los semiconductores son los que tienen 4 o 5. Y los que están llenos, adivina qué, vamos a aislantes, porque es más difícil arrancar esos electrones. Tiene sentido, ¿no? ¿Ok? Copien lo que tengan que copiar. Esa es la razón por la que el cobre es un buen conductor. Ok, hasta aquí. Si yo les pidiera preguntas para el quiz, a ver, ayúdenme para hacer el quiz. ¿Qué cosas creen que les puedo preguntar de todo lo que les dije hasta ahorita? ¿No? ¿Despacito? Ajá. Pero como si fuera una pregunta de quiz. Échale. ¿Cómo lo podrías? Define. Un conductor, ok. ¿La respuesta qué sería? Material que facilita el movimiento de las cargas, ok. ¿Qué otra pregunta pondrías tú en el quiz? De todo lo que he dicho hasta ahorita. Es un aislante. ¿Qué es un aislante? Pues el material, ¿qué? Ok. ¿Qué más? ¿Qué es la masa? Una medida de inercia, ok. ¿Qué pondrías tú? De las cuatro. Te lo sabes, ¿no? De la digo. Y hasta ahí. ¿Verdad? ¿Qué más preguntarían? ¿Cuáles son los tipos de interacciones que me gustó? ¿Sabes eso? ¿Reacción? ¿Cuándo se manifiesta la atracción y repulsión? ¿Cargas opuestas? Ajá. Son iguales. ¿Qué más preguntaríamos en el quiz? A ver, ¿qué más podríamos ahí? ¿Qué significa que un material sea eléctricamente neutro? Ah, muy buena. ¿Qué significa? ¿Tenemos? Ok, ¿qué más? A ver, compara con una. Ah, bueno, si es material conductor, ok. Podría estar buena, ¿no? ¿Cuál? Kevin, ¿con qué cooperas? ¿Qué cooperas? ¿Qué cooperas? Bueno, aparte de eso, material, ¿no? ¿Qué tipo de materiales? ¿Qué características tienen los materiales? Hablando de electrones. Ok, podría ser. ¿Qué características tiene el material? Son los que dijiste, pero ¿qué material? Conductividad, ok. Muy bien, entonces más o menos vamos bien aquí. Ok. Yo les preguntaría qué es una carga positiva también, ¿no? ¿Qué es una carga positiva y qué es una carga negativa? La positiva, ¿qué quedamos que es? Ok. A ver, queda claro que estas son las posiciones. Pregunta. ¿Quiénes son los que se terminan moviendo a final de cuentas? Las cargas positivas no se mueven. ¿Estamos? Esto es bien importante que lo tengan aquí en el disco duro, porque luego creen que las cargas
positivas se pueden mover y no, porque si se mueven, quiere decir que los átomos del cuerpo se mueven, pues se destruirían, ¿no? Entonces la idea no es destruir las cosas. El chiste es que la electricidad se mueve. Entonces, las únicas partículas que tienen movimiento son las cargas, las cargas negativas. No lo vayan a destruir, bro. No lo vayan a destruir. Las únicas que se mueven son las negativas. Las positivas no se van a mover. Ok, entonces vamos a ir a hacer el laboratorio, hoy no, la siguiente clase de laboratorio. Ustedes me van a demostrar que existen los dos tipos de carga. Ahí viene una imagen en la... Aquí. Y les vamos a hacer la iniciación a las nuevas. Ok. Entonces, tenemos en la primera imagen de la izquierda, ¿qué materiales tenemos? Tenemos un pedazo de plástico y un pedazo de piel. Puede ser de conejo o de gato o cabello humano, ¿no? Ahí, ¿cuál crees que tendría la carga positiva y negativa? Negativo, lo que se parezca al ámbar, ¿no? Entonces, el plástico, decimos que se carga con negativo. Pero ¿de dónde sacan esas cargas negativas? Pues de lo que le quita la piel. Entonces, si los frotamos, lo que le quitamos a la piel es el exceso de carga negativa y el otro tendría exceso de carga positiva. Pero si te pones a pensar, si yo considero esos dos, inicialmente eran neutros. Si los froto, los separo, pero si yo los encierro en una pelota, la cantidad de carga es la misma. ¿Sale? Entonces la carga no se puede crear y destruir. Entonces, en física, chavos, voy a estar dando también un poquito de física, ¿no? En física existen 4 cosas que se conservan. La primera se la saben desde la secundaria y la cantamos. La energía no se crea y se destruye, todo. Ya ven, estas nos las sabemos cantaditas. Pero hay otras 3 que no se saben cantaditas. Primero, hay una que explica por qué si tú agarras un rifle, la parte de atrás del rifle, ¿cómo se llama? Hay unos que no se la ponen ni ponen nada más el ojo en la mira, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando dispara? Y si no estaba, no hemos agarrado de los chimados. Y yo disparo, la bala, ¿para dónde va? De adelante. ¿Y el rifle? Para atrás. Eso siempre pasa, es una conservación. Y se llama conservación del momento lineal. O momentum, no sé cómo lo hayan visto. La tercera cosa que se conserva en física es la conservación del momento angular. Y es la que explica cómo las patinadoras brincan con los brazos extendidos y de repente los juntan y hasta le dan más rápido. Porque se debe de conservar el momento angular. Y la cuarta conservación nos toca a nosotros y dice así: la carga eléctrica no se crea ni se destruye, solo se transfiere. Jamás vamos a inventar carga. Ya desde que apareció el universo, es la carga que tenemos, es la carga que siempre va a haber. Y a eso se le llama conservación de la carga eléctrica. Entonces, ahí en la imagen, chavos, tenemos otra manera de probar cómo cargamos un objeto, pero aquí tienen una barra de vidrio y seda. El vidrio adquiere carga positiva, quiere decir que le da los electrones a la seda. Entonces podríamos interactuar con ellos y probar que existe la atracción y la repulsión, ¿vale? Ok. Vamos otra vez a trabajo de clase, por favor. A trabajo de clase. Y busquen una que dice globo cargado. Ábranlo, pero no toque nada. No hagan trampa. Ábranlo, pero no toque nada. No tocar nada, solo abrir. Se lo ocurrió por favor. ¿Ya abrimos la animación? Ya. Ok, a ver. Abajo, a la izquierda, hay un cuadrito que dice mostrar todas las cargas. Está seleccionado. Quítelo. Ponemos la segunda opción porque no quiero que vean el truco. Necesito que todos lo tengan sin que se vean las cargas.
O sea, como es el mundo normalmente. Nosotros no podemos ver la electricidad, pero sí podemos ver los efectos. Ahí en la animación hay tres cosas, ubíquenlas. El suéter feo, de esos que pican cuando te lo pones, el globo y una pared, ¿vale? Entonces, ahorita inicialmente, como tiene una animación, los tres son eléctricamente neutros. ¿Qué significa eso? Ok. Entonces, quiero que con el dedito toquen el globo y lo froten en el suéter. Un poquito y lo regresan a su lugar. ¿Suétalo? ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Los electrones. ¿Quién se quedó con los electrones? No pongan las, no vean el globo. El globo se equivocó con los helados. El suéter del globo, ¿a quién le darían los electrones? El globo. El chavo sabe. El chavo sabe. El globo se parece al ámbar, entonces el globo tendría carga negativa. Y después de frotar, el suéter tendría el centro de carga positiva. Hasta ahí está claro, ¿no? Ustedes separan un poquito el globo, se regresa. ¿Ya lo vieron? Ok. Ahora, el suéter lo deben de tener pegado al globo. ¿Qué pasa si agarro el globo y lo llevo a la pared? ¿Por qué se queda pegado si la pared es neutra? Pero si es que, ¿qué habíamos dicho que era eléctricamente neutro? Que tienen el mismo número, entonces la pared tiene el mismo número de cargas positivas. Porque está repeliendo las negativas y está agarrando las positivas de la pared. Por las negativas del globo, entonces porque las negativas del globo están cargadas por las de la pared. Listo. A ver, ya A ver, voy a intentar dibujar un suéter y voy a poner el globo. Entonces, el globo adquiere carga negativa. ¿Sale? Que es exactamente el mismo número de positivas que tendría el suéter, porque la carga no se queda en ese equilibrio, estamos viendo. Pero la pared es neutra. ¿Qué quiere decir neutro? Que tiene la misma cantidad de cargas positivas que de negativas. ¿No? ¿Esto es lo que significa neutro? ¿Sí me sigues? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros acercamos el globo a la pared? Las negativas. Pues nos vamos acá y el profe ya me dijo que cuando son diferentes, ¿qué aparecen? Entonces, para que se atraiga tendrían que ser cargas diferentes, ¿no? Y entonces, resulta que la atracción viene de la repulsión. Porque cuando yo acerco el globo con carga positiva, ¿qué le pasa a los negativos que tenemos aquí? En realidad nos alejamos. ¿Se pongan a demostrar las cargas? O sea, que, fíjense primero, a ver, vamos a ponerle en la esquina inferior derecha hay una bolita amarilla para que se reinicie todo. Vamos a reiniciar. No, el segundo globo. Acá abajo hay una como naranja, ¿no? A ver, dice la animación. Ahí están todos neutros. ¿Ok? Vamos a verlo ahora con este. ¿Qué pasa cuando frotan así el globo con el suéter? Pero fíjate que estás agarrando más electrones, pero no estás perdiendo los positivos del globo porque son los átomos que lo conforman. Si no, pues habría un desastre con el pobre globo. Ahora, una vez que le quitas toda la carga negativa, ¿qué pasa cuando lo acercas a la pared? Está repeliendo. Hay una repulsión. ¿Y quiénes son los únicos que se pueden mover? Los electrones. Entonces los electrones son los que se apartan. Con que se aparten un nanómetro es suficiente para que haya atracción. A ese efecto se le llama polarización. Esa es la polarización. No lo vayan a notar, que la polarización es el reordenamiento de las cargas en un cuerpo. El reordenamiento de las cargas. También le llaman carga inducida porque estamos induciendo carga eléctrica. Pero ¿qué pasa si tú quitas el globo? ¿Qué pasa si quitas el globo? Se vuelven a acomodar. O sea que lo podemos poner así. A ver. Y antes de que los pegue, a ver, pongan atención, puta atención todos acá. La pared es eléctricamente neutra. Y este está cargado. Entonces, ¿cómo puedo concluir
en la interacción de un objeto cargado con un objeto neutro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasó al globo? Se quedó pegado, ¿no? Entonces, ¿qué interacción hay entre un objeto cargado y uno neutro? Atracción. Atracción. O sea que la atracción no solamente pasa cuando las cargas son diferentes. ¿Cuándo pasa la atracción también? Cuando tengo un negativo con un neutro, también hay atracción. Y si tengo positivo con un neutro, ¿también habrá atracción? ¿O no? ¿Sí? El globo atrae a la A ver, vamos a un mundo hipotético. Pongan atención a ver qué me sigue. En donde vamos a suponer que el suéter, bueno, se quedó contigo. Imagínense un suéter que no tiene masa, que flota, que no pesa nada. No pesa nada. Si yo lo suelto, el tipo caería así, así. Tiene carga positiva. Si yo lo pego a la pared, ¿se quedará ahí pegado? No. No. Tiene exceso de carga positiva. Sí. ¿Sí? Sí. No. No. ¿Se cae? Dilo. Porque trae los pelos. Exactamente. A ver, chavos. Pongan atención. ¿Cómo? ¿Qué pasa si yo agarro el suéter? O bueno, vamos a suponer que es el lobo y tiene carga positiva. ¿Qué crees que le va a hacer? ¿Qué crees que le va a hacer a la pared? Va a traer todos los electrones. Va a atraer los electrones porque los electrones son los únicos que se pueden mover. ¿Se polarizó también? Sí. 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 Entonces, ¿cómo definimos la polarización? Y entonces, ¿cuándo existe la atracción? Cuando son diferentes o Ponen neutros. por esa razón los griegos vieron que el ámbar atraía cosas. Las cosas que atraían no necesariamente estaban cargadas, eran neutras, pero como eran livianitas, se pegaban. Entonces, hay un experimento de la prepa donde se frotan un globo en la cabeza y pones papelitos y se quedan pegados. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, estamos polarizando ¿qué? Los papelitos. Al menos. ¿Estamos? Copien a seguir. ¿Cómo? ¿La carga? ¿Tendría positiva o negativa? Eso atrae al neutro. Sí. O sea, sí atrae a la pared. Ya ves. Va a romper la pared. Eres el No definitivamente. Bueno, vamos a dejarles aquí por ser el primer día. Les voy a dar chance. Y nos vemos. Mañanita. ¿Ya está arriba? Oiga, profe, ¿y damos ver Entonces,